Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy una vez más aquí para presentarles una reflexión en el canal Edificación Integral con el propósito de que su vida sea edificada, no importa la situación o la necesidad que usted tenga. La palabra de Dios tiene elementos para que sea una lámpara a nuestros pies y para que sea lumbrera a nuestro camino. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice así: Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Se está refiriendo a la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Aquí entonces viene una sacudida, viene una gran persecución que fue provocada, fue promovida especialmente por Saulo de Tarso aquí, y fue después de la muerte de Esteban, y fue permitida por el Señor para que la iglesia saliera de su zona de confort y pudiera cumplir la comisión que Jesús les había dicho en Mateo 28, mientras vayan, hagan discípulos en Jerusalén. Eso ya había sido cumplido, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cabal aquí dice que fueron esparciéndose en Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y mientras iban, dice el versículo 4, los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Aquí se está cumpliendo la gran comisión. Y luego el versículo 2 dice: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y oraban a gran voz por él. Esto se está refiriendo, no son cristianos, sino son hombres judíos. No todos los judíos estaban de acuerdo con la muerte de Esteban. Según la ley, a alguien que condenaban a morir así, como fue Esteban, no se les permitía hacer lloro o hacer lamento, pero aquí dice que están llorando a gran voz, están identificando totalmente con Cristo. No todos perseguían, pero estaba Saulo de Tarso, que posiblemente era parte también de este grupo del Consejo de los Judíos. Dice que hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Era una tribulación, se puede decir, una persecución grande permitida por Dios con el propósito de que ellos salieran a predicar el Evangelio. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás pasando alguna situación, pídele sabiduría al Señor y confía en el Señor, que el Señor tiene un propósito. El Señor te va a dar la victoria al final, especialmente si predicamos su palabra. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Me estoy imaginando ahorita como la sal cuando es dispersada, la luz cuando es difundida en los lugares donde se necesita. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces aquí vemos a Felipe, que es un personaje que empieza a darse a conocer. Era uno de los 7 diáconos, era uno de los servidores, pero aquí está manifestándose en medio de una situación difícil como un evangelista, o sea, un ministro que predica el evangelio de las buenas nuevas de Cristo. Vamos a ver entonces los elementos que tiene este evangelio que se predicaba en el libro de los Hechos. En primer lugar, dice que les predicaba a Cristo. No estuvo predicando en contra de una religión, ni estuvo predicando una religión, ni siquiera estuvo predicando en contra de un líder aquí que se llamaba Simón el Mago, sino que simplemente predicaba a Cristo. Al predicar la palabra de Dios, la misma palabra nos da testimonio de Jesús. Y dice: las multitudes unánimes
prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Entonces, Felipe hacía y decía, dice aquí, o sea, hay hechos y hay palabras. Muy parecido a lo que Jesús, él hacía y enseñaba. O sea, el Evangelio no es solo palabras, sino que son hechos. Y dice, al oír y ver las señales. Es algo audiovisual, también aquí entran los principios del aprendizaje del que está escuchando, está oyendo y viendo. Y entonces, ¿qué era lo que oían y qué era lo que veían? Dice, de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Entonces se está viendo aquí liberaciones y milagros, liberaciones y sanidades. Aquí hay una clasificación. Jesús les había dicho, estas señales seguirán a los que creen, y aquí están exactamente las señales del Evangelio sobrenatural, que es el mismo, porque este mundo espiritual es el mismo, no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y como consecuencia dice que había gran regocijo en la ciudad. El reino de los cielos, entonces, dice que no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Aquí, en el versículo 12, me voy a saltar aquí para leer, dice que cuando creyeron a Felipe, o sea, el Evangelio es un Evangelio que tiene que ser creído, no es por obras, sino es por fe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Es el reino de Dios, es recibir a Jesús como Señor, ponerlo a Él como Señor en todas las áreas de nuestra vida, y el nombre de Cristo Jesús. Se bautizaban tanto hombres como mujeres. Entonces está la predicación del reino de Dios y está la predicación del nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa salvación. Él vino como hombre a morir por nuestros pecados. Él resucitó como Dios para nuestra justificación, y todo poder se le ha sido dado a ese nombre, que es el nombre de Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, necesidades, vendrán por añadidura. Entonces había gran regocijo en la ciudad. Miren, no estaban pensando en la persecución, no estaban pensando en otra cosa, sino que dice que el resultado fue el regocijo, el gozo. No depende de una circunstancia exterior, sino depende de una situación interior provocada por el Espíritu de Dios. Pero hay otro personaje aquí interesante que se llama Simón. Dice, cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, pretendiendo. O sea, hay una como falsificación aquí, o queriendo ser algo que no era, y promoviéndose a sí mismo, queriendo ser un gran personaje. Entonces el Evangelio no se promociona a uno mismo, sino que se predica a Cristo. Es para la gloria de Él, no es para uno mismo. Esto es una cosa. Y dice que este hombre, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Había una pretensión aquí, como un orgullo, pero el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Le prestaban mucha atención, dice, los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, entonces aquí hay dos poderes, pero podemos ver nosotros como en el caso de Moisés cuando llega a libertar al pueblo de Egipto. También habían magos ahí que también hacían milagros, pero el milagro de Moisés era mayor. La serpiente
que se había convertido en la vara, se comía a las de los magos. Hay una superioridad aquí del poder de Dios, y es cierto, porque pues era una pretensión, era un engaño, una mentira. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban. Entonces, el Evangelio de Cristo predica el reino de Dios, predica a Cristo Jesús, y el bautismo en agua, que es la identificación con la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. Aún Simón creyó, pero a esto lo vamos a poner así como signo de interrogación, y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y milagros que se hacían. Muy bien. Mientras tanto, en Jerusalén, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén y oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Una de las costumbres era enviar o andar de dos en dos. En este caso, pues Pedro y Juan eran los apóstoles que andaban juntos, y descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, quiero decir dos cosas aquí. Uno, que Felipe está trabajando en combinación con otros ministros, no es independiente, sino está en el trabajo en equipo. Número dos, los creyentes que habían recibido a Cristo, que habían recibido el reino de Dios, que habían creído en el nombre de Cristo, necesitaban la llenura del Espíritu Santo. El griego aquí habla de unción, habla de estar como untado o algo que viene sobre. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque no había descendido aún sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Pedro les imponía las manos y ellos recibían la unción, la llenura del Espíritu Santo. Cuando Simón vio esto, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí esta autoridad, para que cuando yo venga, imponga mis manos y reciban el Espíritu Santo. Entonces, aquí sale a relucir la intención que había en este hombre, lo que había adentro de él. Y Pedro, a través del don de ciencia, de conocimiento del Espíritu Santo, le dice: tu dinero o tu plata sea para perdición o perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que había dicho. Entonces, para terminar, vemos este caso de este hombre que en realidad no se había arrepentido. Arrepiéntete, le dice Pedro, porque veo que estás lleno estás preso, estás encadenado con la maldad, estás lleno de una profunda amargura, de una profunda envidia por ver esto que está sucediendo aquí. Y él, en lugar de reconocer su pecado, él dice: oren por mí para que no me venga algún mal. No hay arrepentimiento. Entonces dice que ellos regresan testificando y hablando solemnemente la palabra del Señor. Iniciaron su regreso anunciando el Evangelio a las aldeas vecinas. Entonces vamos a concluir aquí, a decir que muchas veces las sacudidas, las persecuciones, son para que nosotros podamos experimentar las bondades de Dios y para que podamos predicar el Evangelio, para ser
testigos, el Señor está con nosotros, hay un propósito. En todo nosotros hemos sido llamados a hacer luz, como en el caso de esta iglesia, como en el caso de Felipe el Evangelista. El resultado, la voluntad de Dios es que haya gozo en nosotros. El Evangelio consiste en justicia, gozo y paz en el Señor. El Señor tiene su Evangelio, que es el que es el reino de los cielos. Tenemos que aceptarlo a Él como Rey, como soberano en todas las áreas de nuestra vida, y también el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no solamente es lo que significa la persona, sino es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú tienes cualquier necesidad, nos toca ahora a nosotros creer este Evangelio en su totalidad, experimentarlo y predicarlo en todas partes, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Te invito a que puedas ver otra vez este video, y si lo quieres compartir, y puedas también ver los anteriores. Que Dios te bendiga. Amén.